¿No son todos los casos de canibalismo bizarros? Sí, matar a un ser humano para comerlo por el simple placer de hacerlo es bizarro. Y han habido, y hay, y lo más seguro que sigan habiendo casos extremadamente bizarros a lo largo de la historia. En esta ocasión traemos 3 casos puntuales que quizás algunos ya los conozcan, otros quizás no. Y así como otros, tienen un detallecito que después vamos a hablar al final sobre este tipo de cosas tan aberrantes. Les doy la bienvenida a Legado 51 y vamos a comenzar con estos 3 casos bizarros de canibalismo. Joseph Roy Metheny, nacido en 1955 en la ciudad de Baltimore, en Estados Unidos. Le apodaban Tiny, pequeño, cariñosamente. Medía 1,85 m y sufría de una obesidad bastante importante. Su presencia era bastante imponente. Nació en una familia un poco complicada, con varios hermanos. Su padre alcohólico murió en un accidente de tránsito. Él trabajaba en una fábrica, manejando un montacargas, y gastaba su sueldo básicamente bebiendo en bares. Y luego comenzó de los bares y alcoholizarse a pasar a drogas y a juntarse con personas sin hogar que tenían una zona ahí en Baltimore, que era como un campamento improvisado donde vivían ahí. Y él empezó a ser habitué de ese lugar. Inclusive ahí conoció a quien sería su esposa, con quien tendría un hijo. Este detalle no me ha quedado bien claro, si el hijo era de él o no, pero no viene muy al caso en este momento. Lo cierto es que la vida de ellos era bastante complicada. Él era responsable, trabajaba, pero tenía esos consumos excesivos y su esposa era bastante peor en ese sentido. Una noche, después de hacer varias horas extra en su trabajo, Joseph llega a su casa y se encuentra que está vacía. Su esposa se había ido con el niño y las cosas. Esto lo enfureció bastante, trató de ubicarla, no pudo hacerlo. Siguió insistiendo. Varios días después alguien le comentó que la habría visto en la otra parte de la ciudad. Aparentemente estaba con otro hombre que la estaba haciendo prostituirse a cambio de drogas. Todo eso con el niño de por medio. Eventualmente esta mujer y su pareja terminan presos, el niño pasa a custodia del Estado, Joseph se entera y no puede obtener custodia sobre el niño, y eso realmente es un detonante. Luego Joseph se enteró que su expareja y su amante habían sido liberados de la cárcel. Enfurecido salió a buscarlos. Él tuvo información de que andarían viviendo debajo de un puente, en una carpa, obviamente que sin el niño, que estaba ahora bajo la tutela del Estado, y él fue a buscarla. Llegó a ese puente donde supuestamente vivían y había 2 personas acampando, consumidores de droga, sobre todo crack y heroína en esos tiempos. Pero eran 2 hombres, no era ella, ni tampoco su pareja. Él empezó a interrogar, a tratar de sacar información, estaba enfurecido, estaba desacatado, y la verdad que esa escena le recordó mucho, o sea, todo el sufrimiento que le causó su esposa, y la mejor forma de calmar todo eso fue con un hacha, matando a estas 2 personas. Asesinó a estos 2 hombres, los arrastró hasta unos arbustos un poco alejados del puente, y los dejó en ese momento. Siguió buscando hasta que encontró a 2 mujeres. 2 mujeres que se estaban drogando también, mujeres que vivían en la calle. Las empezó a interrogar, una de ellas se aleja, parecían no entender ni de qué estaba hablando, de tan drogadas que estaban. Joseph se enfureció, la atacó, la golpeó, abusó de ella y la mató también. El mismo destino correría a la otra mujer que estaba ahí. Según él, en ese momento un pescador que estaba en la zona, ahí cerca del río, lo vio arrastrar uno de los cuerpos, por lo cual él se dirigió a este hombre mayor y también lo atacó, acabando con 5 vidas en un aproximado de 7 horas. Juntó todos los cuerpos cerca de ese arroyo, los cubrió con piedras, él se lavó y siguió con su vida. Mucho tiempo después, él llevó una mujer a su casa, también para drogarse, y la terminó matando y enterrando. El tiempo pasó y al parecer la policía dio con una descripción de un hombre bastante grande y bastante obeso que anduvo en la zona
donde habrían aparecido los cuerpos de estas otras personas que él habría matado en esa noche de locura. La policía lo detuvo, él fue arrestado y habría quedado 1 año o 1 año y medio a la espera de juicio. El juicio duró 1 semana y él quedó en libertad ya que no hubo ningún tipo de prueba para vincularlo al caso y al parecer hubo otro culpable u otra persona que terminó cargando con la culpa que fue detenida. Al salir de prisión, luego de todo ese tiempo, él volvió a su antiguo empleo a ver si lo podía recuperar. El dueño le devolvió el trabajo porque él era una persona responsable, que trabajaba bien y él no tenía dónde quedarse, así que esta persona dueña de la empresa le dio la llave de una especie de remolque, tráiler que había ahí mismo en la fábrica donde él trabajaba, para que él se pudiera quedar ahí. Entonces trabajaba y de paso vigilaba el lugar. Una vez ya establecido en ese remolque, volvió a sus andanzas. Llevó otra mujer, consumidora de droga, a ese lugar, abusó de ella y la terminó matando. Pero en esta ocasión algo cambió. Cortó la carne del cuerpo y la guardó en el pequeño refrigerador que tenía en su tráiler. El cuerpo lo enterró en la misma zona de la fábrica y conservó esa carne ahí. Y él tomó una decisión. Como un pequeño ingreso extra, abrió un pequeño puesto de comida para vender hamburguesas. Lo que comenzó a hacer fue mezclar la carne de esta mujer con carne de vaca para fabricar unas hamburguesas que, según le decían quienes las comían, eran de las más deliciosas de la zona. Así sucedió por un tiempo, hasta que en algún momento ya no tenía más de esa carne mágica, por decirlo así, e intentó llevar a otra mujer para hacer lo mismo. En este caso, la mujer Rita Kemper logró escapar. Más allá de la brutalidad de este hombre, logró escapar y llegar a pedir ayuda a un hombre que la llevó a la policía. En ese momento Joseph sabía que la cosa se iba a complicar y en el momento que intentó juntar sus cosas para huir, al poquito rato ya estaba la policía que lo detuvo y lo llevó a la cárcel, a interrogarlo, a ver qué había sucedido. El tema es que todo lo que él contó, y como esta persona era una consumidora de droga de las calles, él dijo que todo lo que había pasado había sido consentido y que esta mujer enloqueció y decidió irse. Sin ningún tipo de pruebas ni nada, él lo dejaron libre nuevamente. El error lo cometió un tiempo después, poco tiempo de eso, que él le pidió ayuda a un amigo para deshacerse del cuerpo que él tenía enterrado en la fábrica. Este amigo hizo lo que cualquier persona de bien haría. Fue directamente a la policía a denunciar ese hecho para ver si era algo real. Efectivamente era así. Tenía el cuerpo de esta mujer enterrado en la fábrica. Él fue detenido, fue llevado a prisión y él comenzó, si bien no dijo nada al principio, luego comenzó a confesar todos los crímenes. Pero la policía tenía dudas porque él había sido exonerado de aquellas acusaciones de una primera instancia. Se lo catalogaba como una persona un poco fantasiosa o mentirosa y no sabían si creerle o no. Eventualmente él fue condenado a cadena perpetua por el intento de secuestro y de abuso sexual de Rita Kemper, que sobrevivió. Se lo acusó del crimen, el homicidio, del cuerpo que encontraron en la fábrica, pero de los otros casos no tuvieron prueba alguna. Lo cierto es que al final de esto Joseph murió en su celda en agosto de 2017. Gumaro de Dios, el caníbal de Playa del Carmen. El 14 de diciembre de 2004 la policía recibió el aviso de una escena bastante perturbadora en esa zona de Playa del Carmen, a la cual la policía apenas llegó se encontró con algo extremadamente bizarro. Había un cadáver, parcialmente descuartizado, reposando sobre el lugar y una persona abrazada a él. Junto a ellos, una parrilla que al parecer tenía un corazón que se había estado cocinando toda la noche. Gumaro de Dios era un joven que habituaba en esa zona ya hace bastante. Fue un joven conflictivo, de niño fue abusado, luego él abusó de un sobrino de él. Terminó preso por robo, se enlistó en el ejército y luego desertó. Parecía que tenía algunos problemas mentales. Sumado a eso, el consumo de estupefacientes no le ayudaban para nada. Él era un ladrón de la zona, también hacía trabajos honestos como albañilería y también prostitución con turistas. Terminó conociendo a Raúl González, un joven de unos 19 años, 7 años menor que él,
con el cual se hicieron amigos, robaban juntos, también hacían trabajos de albañilería juntos en la zona cuando podían, y se volvieron amantes. Esa noche lo que pasó es que ellos habían consumido droga y luego de un rato la situación se tornó violenta porque Gumaro se acordó de que Raúl le debía dinero. Comenzó a atacarlo, en principio a golpe de puño y luego con una especie de cable bastante grueso, del tipo industrial, al punto de matarlo. No fue tan sencillo, lo golpeó bastante, le amordazó la boca como pudo para que no gritara y lo terminó matando. Una vez muerto, Gumaro siguió divirtiéndose con el cuerpo. Lo golpeaba como si fuese un saco de boxeo de entrenamiento. Eso fue lo que le comentó a la policía. Después de tanta agitación, le dio hambre y decidió comerse el cuerpo de Raúl. Lo abrió, comenzó a quitarle el hígado, el corazón, encendió el fuego y empezó a cocinar en esa parrilla improvisada todo lo que podía. Al parecer algunas costillas, el hígado, un riñón y lo último fue el corazón que quedó sobre la parrilla y fue lo que encontraron. Gumaro en ningún momento se negó a declarar. Confesó todo sin ningún tipo de problema. Y dijo que se le ocurrió comérselo no solo porque tenía hambre, sino porque iba a absorber los poderes de Raúl. Cuando le consultaron qué clase de poderes, él decía que Raúl era muy buen albañil y que sus poderes de albañilería pasarían a él si se comía su cuerpo. Gumaro obviamente terminó preso, pasó a varias instituciones, sobre todo para presos con enfermedad mental, hasta que terminó falleciendo porque él estaba enfermo de SIDA. Dimitri y Natalia Bakshiv. Dimitri tuvo una infancia muy difícil debido a que su madre era adicta a las drogas, vivía en un ambiente muy complicado y eventualmente el Estado le quitó la custodia y él terminó en un orfanato de Siberia, o sea que básicamente pasó de un círculo del infierno a otro. Fue una vida muy dura, fue adoptado por una familia que intentó hacer lo mejor por él, pero fue muy difícil criarlo. Era muy conflictivo, eventualmente su madre adoptiva enfermó de cáncer cuando él andaba alrededor de los 17 años y su padre decidió echarlo de la casa. Él generó muchos conflictos, inclusive se metió a pedir préstamo a gente complicada, gente de la mafia rusa, poniendo a su padrastro como garantía. Una situación compleja. Pero él terminó conociendo a Natalia. Natalia era 7 años mayor que él, por lo cual eso la verdad que no estaba muy bien visto porque él todavía tenía 17 años. Natalia se dedicaba a la enfermería, trabajaba en una base de la Fuerza Aérea, una base de entrenamiento, donde había como una especie de comunidad, como un pequeño pueblo, donde ellos dos terminarían viviendo luego, en la pequeña casita, casi apartamento, que Natalia heredó de su ex marido. Natalia tenía muchos problemas con el alcohol, tanto así que perdió su trabajo como enfermera y comenzó a dedicarse a diferentes tareas, sobre todo de mantenimiento y de limpieza, al igual que Dimitri dentro de la base. Él ya había cumplido 18 años, entonces ellos se casaron. Ellos por algún motivo empezaron a desarrollar este extraño y bizarro fetiche. Invitaban gente a su casa, no importaba si era masculino, femenino. Los invitaban a tomar cerveza, a sociabilizar un rato. Generalmente intentaban drogar a estas personas con la bebida o como podían. Si no lo lograban, trataban de desarrollar un conflicto. Si el invitado era hombre, Dimitri lo atacaba diciéndole por qué estaba mirando a Natalia para generar una pelea que desembocara en la muerte. Si la invitada era una mujer, Natalia hacía lo mismo. Eventualmente ese era su modus operandi: matar a la víctima en la casa, descuartizarla y guardar conservas tanto de la carne como de los órganos. También separaban los cueros cabelludos, sobre todo de las mujeres. Según parece, hasta tenían videos de cómo preparar y cómo cocinar y mejorar el sabor de la carne humana, cómo preparar diferentes tipos de platillos. Tanto así que inclusive Natalia donaba comida enlatada, carne enlatada, preparaba pastelillos de carne a los cuales ofrecía o a veces vendía a los vecinos como otra forma de ingreso. Enfermizo. Eventualmente la policía dio con Dimitri, con Natalia, los interrogaron. ¿Cómo fue que llegaron a ellos? Muy simple. Dimitri perdió su celular y no lo tenía con bloqueo. Lo encontraron unos obreros en la calle. Como buen curioso, el hombre entró a la galería de fotos y encontró imágenes
aberrantes. Selfies con cuerpos, con partes humanas, videos. Este hombre se lo mostró a sus compañeros de trabajo, decidieron ir a la policía. Lo gracioso de esto es que en ese proceso, Dimitri llegó a la zona y les preguntó a estos obreros si no habían encontrado un celular, desesperado buscando su celular. Este obrero se avivó, dijo que no, lo tenía guardado y así es como acudieron a la policía. La policía dio con ellos, los interrogaron. Dimitri dijo que en realidad el cuerpo de las fotos es un cuerpo de una mujer que habían encontrado en el bosque y tuvo la tonta idea de sacarse fotos con ese cadáver. A la policía le pareció muy poco seria esta historia. Quedaron custodiados y estaban esperando la orden porque querían revisar el lugar donde vivían. La orden llegó, la policía entró al lugar, que era un desastre, era un caos, desorden, no había ni un solo lugar libre donde apoyar nada, básicamente. Y de a poco fueron encontrando ciertas cosas como cabelleras humanas, cuero cabelludo en estado de descomposición. Empezaron a revisar en la ladera, encontraron restos de carne conservados, algunos tejidos o cosas en agua con sal, carne enlatada. Todo se tuvo que empezar a enviar a analizar, ya que la cosa pintaba bastante mal. Según Natalia, según ellos decían, luego de todo esto, de que estuvieron presos y que fueron a juicio, se adjudicaban aproximadamente unas 30 muertes. Dieron descripción de dónde habrían algunos restos enterrados cerca de la casa o fuera, en el sótano. Encontraron algunos. En sí, puntualmente creo que se los acusó por un aproximado de 5 víctimas, aunque había una sola que había sido identificada, que era una compañera del gimnasio a donde iba Dimitri. Y bueno, la verdad que no tuvieron en sí las condenas perpetuas que deberían haber tenido. Natalia continúa en prisión aún. Dimitri terminó falleciendo, aparentemente por una diabetes no tratada. Falleció en prisión. Y bueno, la historia quedó ahí. Nuevamente, como en el primer caso, las víctimas adjudicaban varios homicidios que no pudieron comprobar que fueran ellos. Y eso es algo que a veces pasa. Primero, que son ciertas las confesiones, pero no hay cómo conectarlos a esos cuerpos o no aparecen los cuerpos. Y muchas veces algunos, para tener más atención, tratan de adjudicarse más víctimas. Aunque la verdad no creo que este fuera el caso. Realmente. En el primero, en el de Joseph, no lo sé porque decían que era una persona que estaba un poco inestable y quizás sí, por un tema de ego o lo que fuere, quería adjudicarse víctimas que no eran, pero su historia, según algunos, parecía bastante convincente. Estos han sido 3 ejemplos de canibalismo, de tantos que hay. Y como decía al principio, ese detallecito, sobre todo en la primera y en la tercera historia de las que le hablé hoy, podemos pensar que a lo largo del tiempo atrás, hoy en día o más adelante, ¿cuántas veces en este planeta las personas habrán comido carne humana sin saberlo? ¿Cuántas veces habrán desaparecido una víctima y la habrán procesado y mezclado en algún frigorífico? ¿Cuántas veces algún asesino serial caníbal decidía cocinar y compartir lo que preparaba para los demás? Hay muchas historias del estilo, inclusive gente, como se sabía en algún momento, que aparentemente cocinaban y vendían de forma clandestina con restos de cuerpos de morgues. Siempre podremos tocar más historias del estilo con más profundidad, con un poquito más de estudio, porque hay casos que realmente, como ya sabrán, son muy perturbadores. Así que bueno, espero que hayan visto el video, que lo hayan disfrutado. Comenten qué les parece, qué opinan de alguno de estos casos o cuáles son los casos de canibalismo que más les han impactado. Porque nos gusta ver, nos gusta las sugerencias de temas, porque quizás de ahí podemos sacar algún video que quieran ver con algún otro análisis o capaz algún caso que nosotros no conocemos. Así que bueno, les mando un gran saludo. Mi nombre es Damián Toledo, esto es Legado 51. Que pasen muy bien y que disfruten de la cena.